Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Kevin Roque Kiko, soy residente de segundo año de endocrinología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. El tema que vamos a tratar hoy día es un poco de la diabetes mellitus. Bueno, dentro de la epidemiología de esta es una enfermedad altamente prevalente. Se considera que más o menos 380 millones de personas viven con diabetes en todo el mundo. Y este número se va a elevar a 592 millones para el año 2035. Se considera una causa importante de muerte, más o menos una séptima, para el año 2030, mientras que un alto porcentaje de todos estos pacientes, más o menos 175 millones de personas, tienen diabetes, pero no saben que lo tienen, debido a que es una enfermedad que cursa con una sintomatología alargada. Entonces, como vemos, es una patología altamente frecuente que tiene que tenerse en cuenta debido a todas las complicaciones que va a conllevar. Existen factores de riesgo que pueden hacer que una persona tenga más posibilidades de tener diabetes mellitus. Dentro de estos factores de riesgo tenemos antecedentes familiares. Si somos familiares principalmente de primer grado, si tenemos un padre, una madre o algún hermano con diabetes mellitus, tenemos mucho más riesgo de tener, ¿no? Debido a que existe una influencia genética, en realidad es poligenético esa enfermedad. Aquellas personas que realizan poca actividad física, ¿no? Personas sedentarias, que tienen, debido a este sedentarismo, tienen mayor ganancia de peso, personas con obesidad, ¿no? También. Mujeres que durante el embarazo cursaron con diabetes gestacional. Una vez que termina esa gestación, a largo plazo tienen más riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Personas obesas, ¿no? Toda esta grasa que encontramos en el cuerpo son grasa que va a hacer al organismo insulino resistente, resistente a la insulina. Va a ser al cuerpo que tenga la incapacidad de metabolizar adecuadamente la glucosa. Y esto nos va a llevar inevitablemente a una diabetes mellitus. El tabaquismo. El tabaquismo también ha demostrado que muchos de los metabolitos producidos en su consumo van a producir diabetes mellitus. Y a su vez una persona que ya tiene su diagnóstico de diabetes mellitus, que sea fumadora, va a aumentar el riesgo cardiovascular en esta persona y va a aumentar el riesgo de complicaciones. Una alimentación poco saludable, una alimentación que sea rica en harina, rica en grasa, baja en proteínas, va a llevar a que la persona tenga mayor ganancia de peso, mayor insulino resistencia. Existen tipos de diabetes mellitus que tenemos que saber identificar. Existe una diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, una diabetes gestacional y existen otras formas de diabetes que son menos frecuentes. Estas tres son las más frecuentes. Dentro de estas, la más frecuente es la diabetes mellitus tipo 2. Normalmente es aproximadamente un 90% de estas personas. Básicamente va a corresponder a aquellas personas que tienen insulinoresistencia. Es decir, su organismo sí llega a producir insulina, pero esa insulina no tiene el efecto adecuado en todas las células que tiene nuestro organismo. No tiene ese efecto. Generalmente va a ser producida en pacientes de mayor edad y va a responder a tratamiento médico vía oral con pastillas. Puede llegar a responder. A la larga, esta diabetes mellitus tipo 2 eh, puede disminuir la reserva del páncreas, disminuir esta producción de insulina que tenía al inicio y asemejarse a una diabetes tipo 1, ¿no? La diabetes tipo 1, que es menos frecuente, se debe a una deficiencia total de la insulina. Esta corresponde a un proceso autoinmune. Existen anticuerpos que se va a generar, es decir, las defensas del organismo van a producir erradamente anticuerpos contra las mismas células del páncreas. Esto va a llevar a que el cuerpo deje de producir insulina o la insulina que llega a producir se llega a degradar rápidamente. Son pacientes en general que tienen una edad más joven, diagnosticados a edades más tempranas y que no van a responder al tratamiento médico con pastillas, ¿no? Estos pacientes sí o sí van a requerir uso de insulinas, ¿no?
Y el tercer tipo de diabetes en frecuencia es la diabetes gestacional, ¿no? Una mujer que previamente no era diabética, durante la gestación, debido al cambio hormonal que existe, puede desarrollar una diabetes gestacional. Esta diabetes gestacional es importante identificarla porque también se asocia a complicaciones, tanto en la madre como en el feto, como en todo el proceso del embarazo e incluso durante el parto, ¿no? El bebito puede nacer más grande de lo habitual, que es lo que nosotros conocemos como los bebés macrosómicos. La madre tiene más riesgo de desprendimiento prematuro de placenta, más riesgo de hemorragia del tercer trimestre, más riesgo de aborto, entre otras. ¿Cuáles son los síntomas que se van a producir en general con la diabetes? Los síntomas en general se consideran que son síntomas muy inespecíficos. Es una enfermedad hasta cierto punto silenciosa en un inicio, hasta que llegan a descompensar a los pacientes. Pueden producir dolores de cabeza, puede cursar con algunas veces mareos. La visión puede verse comprometida. La glucosa, este exceso de glucosa que no puede ser metabolizada, puede llevar a que haya una disminución de la agudeza visual por compromiso de la retina principalmente, ¿no? La retina viene a ser una estructura que se encuentra dentro de los ojitos, en la parte posterior, que se van a ver afectados cuando el paciente no controla adecuadamente su glucosa. De igual manera, este exceso de glucosa en sangre va a llevar a que haya un daño sobre los nervios, sobre todo los nervios que se encuentran en las manos, en los pies, y es lo que va a dar origen a la neuropatía diabética, que se va a expresar como una sensación de hormigueo, de disminución de la sensibilidad, ¿no? Tanto principalmente en los pies, pero también se puede producir en las manos. Cuando los pacientes se encuentran un poquito más descompensados, pueden cursar con síntomas de orina frecuente, pueden tener muchas ganas de orinar, orinan varias veces al día, y se acompaña esto de un incremento de la sed. Esta orina viene a ser una respuesta a ese incremento de glucosa y el organismo trata de compensarlo botando la glucosa a través de la orina. Esta orina incluso puede tener, si se llegara a probar, puede tener un sabor dulce, ¿no? Pérdida de peso, ¿no? De igual manera, debido a que la insulina es una hormona metabólica, puede conllevar a que haya pérdida de peso. Existe un camino hacia la diabetes, ¿no? Si bien es cierto, un paciente normal va a tener unos valores de glucosa en ayunas, unos valores de glucosa postprandiales y un nivel de hemoglobina glicosilada, conforme estos vayan progresando, van a llevar a un riesgo intermedio, que es lo que nosotros llamamos prediabetes, y si termina de progresar más, ya no va a dar diabetes, ¿no? Y existen algunos criterios que nosotros como endocrinólogos vamos a identificar en los pacientes para poder determinar si es que un paciente es diabético, es prediabético o no es diabético. Entonces, una vez que ya realizamos el diagnóstico de la diabetes, vamos a tener objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pedimos a nuestros pacientitos? Que tengan una hemoglobina glicosilada, que tengan glucosas preprandiales y postprandiales, que son exámenes que se toman a nivel de sangre, ¿no? La hemoglobina glicosilada es un parámetro que nos va a ayudar en el control a largo plazo del paciente, ¿no? Generalmente lo pedimos cada 3 meses y nos va a identificar más o menos cómo ha ido el control de su diabetes durante ese periodo de tiempo, durante esos 3 meses. El valor punto de corte que nosotros consideramos en la mayoría de personas es del 7%, sin embargo puede haber algunas variaciones dependiendo de algunas características del paciente. De igual manera, entonces nosotros tenemos valores de glucosa preprandial, que es lo que la glucosa de ayunas, que normalmente se denomina, tiene que tener un valor entre 80 y 130 como objetivo, y la glucosa postprandial, es decir, 2 horas después de la comida, debe tener un valor de menos de 180. Si es que no llegamos a tener, si es que no llegamos a tener todo ese control que acabamos de mencionar, el paciente va a presentar complicaciones, ¿no? La diabetes va a dañar a nivel de varios órganos, como ya mencionamos. Va a dañar a nivel de la retina, que es la estructura que se encuentra posterior en el ojito, y a la larga va a llevarle a ceguera.
¿no? Se considera que es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. A nivel del corazón, va a aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, de que el corazón no lata adecuadamente. También va a asociarse a que haya depósitos grasos a nivel de todas las arterias, ¿no? Que viene a ser, digamos, la cañería de sangre que tiene el organismo. Y a nivel del cerebrito puede llevar a producir derrame cerebral. De igual manera, va a producir daño directo sobre los riñones y en su forma más avanzada puede llevar al paciente a una enfermedad renal terminal que incluso va a requerir diálisis o trasplante. Y a nivel de las extremidades, ¿no? Principalmente de los pies, debido a la neuropatía que presentan esos pacientes, al daño de los nervios, ellos dejan de sentir dolor y empiezan a producirse úlceras y lesiones que van a avanzar y que no van a cicatrizar como una persona normal, que se llegan a infectar y que puede llevar a la larga, producto de esa infección, de esa inflamación, a mayor riesgo de amputaciones. El tratamiento. ¿Qué tratamiento vamos a tener? Eh, el tratamiento es básicamente dietético, tener una dieta adecuada, una dieta saludable, baja en carbohidratos simples, baja en azúcar, más alta en proteínas, más alta en lo que es la fibra que encontramos a nivel de las frutas, de las verduras, un consumo adecuado de agua, una porción, una distribución adecuada del plato, ¿no? La mitad del plato proteínas, el otro cuarto plato carbohidratos, el otro cuarto del plato fibra, ¿no? Verduras. También incluye hábitos de estilo saludables, muy adecuados, mm, eh, sueño, que el paciente no esté sometido a mucho estrés, actividad física, se recomienda que debe tener más o menos 150 minutos de actividad física a la semana, y si es que no responde a todas esas medidas iniciales, también existen medidas farmacológicas tanto en tabletas como en inyectables, ¿no? ¿Cuál es la prevención que vamos a tener con estos pacientes? La prevención viene a ser básicamente la misma que el tratamiento, ¿no? Primero, tener estilo de vida saludable, realizar actividad física. Si es que ya tenemos un paciente que está obeso, pero que todavía no es diabético, la reducción del peso va a conllevar que tenga menos riesgo de progresión hacia diabetes. Entonces se recomienda, como mencionamos, por lo menos 30 minutos de ejercicio continuo, un ejercicio leve a moderado. eh, a la semana pueden ser distribuidos en 5 veces o 4 veces a la semana, eh, acondicionado, ¿no?, a las capacidades que tenga el paciente. Tenemos que optimizar el peso. Existen muchas estrategias de control del peso, tanto con la dieta, con la actividad física, y si es que no hubiera respuesta, incluso se puede hacer uso de fármacos que van a mejorar el peso. Y esta reducción del peso se ha asociado mucho a disminución de que una prediabetes evoluciona a una diabetes, o incluso a que los pacientes que ya tengan diagnóstico de diabetes puedan, entrar en un estado de remisión, ¿no? La alimentación. Hay que saber elegir qué tipo de grasas son buenas. Las grasas poliinsaturadas son las que encontramos a nivel de pescado, a nivel de aceite de hígado de bacalao, a nivel de la palta. Estos son grasas buenas, mientras que los ácidos grasos saturados, el aceite, las frituras, esas tendríamos que evitar. El consumo de granos enteros, tanto trigo, avena y otros granos, contienen fibra, ¿no? Esta fibra va a disminuir la absorción de glucosa a nivel gastrointestinal y va a llevar también a un mejor control y a prevenir, ¿no?, la diabetes. Hay que cuidarnos de los azúcares refinados, tanto de todos los alimentos procesados, las paletas, de los tortas, ¿no?, de los batidos, todo eso tendríamos que evitar. Y dejar de fumar, ¿no? Los fumadores van a tener, como dice acá, más del 50% de riesgo de padecer diabetes. Entonces, la disminución del hábito tabáquico también se va a asociar a como una conducta preventiva, ¿no?, para desarrollar diabetes. Y como hemos mencionado, acá los pilares que tenemos: una alimentación saludable, la actividad física. El paciente que ya es diagnosticado tiene que tener un monitoreo adecuado con hemoglobina glicosilada, con glucosas. Tiene que tener un tratamiento farmacológico adecuado, vista por un endocrinólogo.
tiene que tener un adecuado control de los pies, ¿no? Y de los dientes, porque estos pacientes tienden a realizar pie diabético y una adecuada relación médico-paciente para que todo esto se pueda cumplir.